Vamos a estudiar la palabra del Señor. Por favor, ubíquese en la Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, vamos a estar en el capítulo 6, exactamente del versículo 11 al 16. Primera de Timoteo 6, del 11 hasta el 16. Vamos a mirar a ver qué nos dice la Biblia en ese lugar. Dice: la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe. Pero mira, primera de Timoteo 6:11 dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener la palabra del Señor aquí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El versículo 11, que es el que encabeza este bloque, que habla de la buena batalla de la fe, empieza diciendo así: mas tú, oh hombre de Dios. ¿Sí? ¿Quién era ese hombre de Dios? ¿Quién era ese hombre de Dios? Ese hombre de Dios al cual se refiere el versículo 11 se llamaba Timoteo, al que le dirige esta carta. Timoteo fue un hombre, un joven, un muchacho que el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero ganó para Cristo. Allá en Hechos capítulo 16, la Biblia dice que el apóstol Pablo llegó a cierto lugar en su segundo viaje misionero y con la palabra alcanzó para Cristo a este joven llamado Timoteo. Lo ganó para Cristo, lo reclutó en el Señor y le empezó a dar una formación. Empezó a dar una formación a Timoteo. Y luego que ya este muchacho se convirtió en un discípulo de Cristo, en un discípulo de Cristo, la Biblia dice que entonces Pablo, después de haberlo capacitado, Dios le hizo un llamamiento a este muchacho, a un ministerio. Lo llamó al pastorado. Timoteo fue un pastor. Pero fue un pastor, hermano, con muchas dificultades y con muchos problemas. Y queriendo darle una visión más profunda sobre lo que era el cristianismo, Pablo le dirigió a este muchacho dos cartas. Esta primera
y la que sigue el orden de la Biblia, la segunda Timoteo. Hay instrucciones para él y son instrucciones para toda la iglesia del Señor, porque en esas cartas hay hasta cómo conducir la iglesia de Dios. Y en este pasaje, hermano, vamos a hablar hoy de este muchacho Timoteo, del mandamiento que le da Pablo, porque Pablo le da un mandamiento, usted puede verlo ahí, y el mandamiento que le da Jesucristo a Timoteo. No era fácil. No era fácil ser cristiano en aquella época, y no lo va a ser también en esta época. Pero tampoco va a ser imposible. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Así que empieza diciéndole en el verso 11: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y viene el versículo clave, verso 12. Ve leyendo la Biblia conmigo allí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí nos dice que el cristianismo es una guerra. Es una guerra. No una batalla, es una guerra. Aquí lo está diciendo, porque habla de pelea la buena batalla. Y aquí habla de la pelea y la lucha y la guerra que está continuamente, o en la que está continuamente involucrado el cristiano. Me asombra aquí porque Pablo le dice a Timoteo en ese versículo 12 que nadie lo obligó a él a ser cristiano, que fue una decisión voluntaria que Timoteo tomó. Y esa debe ser el evangelio. El evangelio no es obligado, a su nombre. El llamamiento que Cristo hace para que las personas vengan a Cristo es voluntario. La gente decide. Porque si es obligado, cuando se vea en esa guerra, la gente lo que va a empezar es a quejarse. ¿Cuánto me entienden? Y lo que va a empezar es a estrilar y a murmurar. ¿Cuántos alaban? Pero Pablo le está recordando a Timoteo aquí: tú estás en una guerra, pero te recuerdo algo. Tal vez Timoteo, hermano, estaba amedrantado, pero te recuerdo algo: yo no te obligué a ti para que te entregaras a Cristo. La decisión la tomaste tú. Oiga bien, le dice: el Señor te llamó, pero tú respondiste voluntariamente a ese llamamiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el evangelio no es fácil. A su nombre, hermano. Pero cuando Dios llama a uno y uno voluntariamente accede a ese llamamiento, ¿cuántos alaban? La guerra se puede poner como le dé la gana de ponerse, y se va a poner. ¿Cuántos alaban a Dios? Y se va a levantar, mejor dicho, bueno pues. Pero cuando usted la decisión la hizo voluntariamente a su nombre, usted no va a echar para atrás así nada más. ¿Cuántos alaban a Dios? No, usted se mantiene allí. Entonces le está aclarando a Timoteo que está en medio de una guerra. Por eso es que yo enseño siempre que el cristianismo no es una democracia. El cristianismo es una milicia. A su nombre. Porque cuando usted lee el pasaje que yo he leído, del 11 al 16, ve que Pablo da mandamientos. Pero ve que en los versículos, desde el versículo 13 para adelante, no solo le coloca un ejemplo de nuestro capitán o nuestro general, es la palabra, porque en esos versículos el apóstol Pablo hace mención de Jesucristo y menciona a Jesucristo para decirnos a nosotros que el general
de nosotros, de esta batalla, de esta guerra, el general nuestro se llama Jesucristo de Nazaret, que Él es el que nos dirige a nosotros. ¿Cuántos alaban, hermano? Y ya vamos a caerle más adelantico a eso para ver qué es lo que quiso decir el apóstol Pablo ahí. Entonces, ¿por qué es una batalla? Y lo va a hacer. Y es una guerra continua. Siempre vamos a estar en guerra. Usted no puede dudar de eso, porque aquí lo está diciendo la Escritura. Va a ser una guerra continua. Apenas usted hace la profesión de fe, apenas se entrega al Señor o decide buscar al Señor con un fundamento sólido, eso se le viene todo encima. ¿Cuántos alaban? Pero si yo me entregué voluntariamente, hermano, si mi decisión fue consciente, porque Dios me estaba llamando y yo quise tomar esa decisión, yo no me voy a quejar. Puede que haya un día que esté afligido, ni voy a salir con el cuento que me voy a ir de la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. No, la guerra se le va a hacer mucho más fácil a su nombre, porque va a tener de parte suya al Espíritu Santo que le va a dar la victoria. A su nombre. Ahora, como la iglesia es una milicia, tenemos un capitán. Yo le decía a uno de los jóvenes de la iglesia, porque fue militar, en una consejería: ¿cómo era que te mandaban a ti allá en el batallón? ¿Cómo respondías tú cuando te daban una orden? Y él me decía, porque yo no fui militar, hermano, él me decía: como mande mi cabo o mi superior, el que fuera. Y cuando terminaba de cumplir esa orden, iba y se presentaba otra vez y le decía a su superior: orden cumplida. No discutía. Imagínense que usted, que él estuviera en el batallón y le dieran un mandamiento. Él no iba a decirle al superior: vamos a discutir esto aquí. Porque yo también puedo opinar aquí. ¿Cuántos alaban? En la milicia, los súbditos, los soldados no tienen opinión. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el ejército, la milicia, no es una democracia. Igual es la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Aquí es como manda el general y la orden es cumplida. Alabados en nombre del Señor. Lo que diga Cristo, que es el general. Por eso yo, cuando le mande a usted a hacer algo, si es con la Biblia, yo no tengo que darle tantas explicaciones a usted. ¿Cuántos alaban? Porque no es correcto. Porque esto es una milicia. Yo doy la orden. Le aseguro que si usted no la cumple, pongo otro que la cumpla. A su nombre. Simplemente pongo otro. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. ¿Cuántos lo bendice? Entonces, hermano, es una guerra. Y en el primer versículo vamos a deducir enseguida por qué viene la guerra. ¿Por qué es que la guerra se presenta? Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas va a huir Timoteo? ¿De qué clase de cosas? ¿De qué cosas es que él tiene que huir? Y oiga bien, de esas cosas que él huye, de eso es que le viene una guerra continua. ¿De cuáles cosas? Bueno, de las que habla aquí en el contexto. Contexto es el capítulo 6, versículo 3 al 10. La piedad y el contentamiento. La piedad y el contentamiento. ¿Cuántos alaban? A su nombre. La tendencia es lo que la gente sigue hoy. Hoy le llaman tendencia que fulano hizo esto y todo el mundo sigue eso y se vuelve tendencia. Y todo el mundo lo quiere hacer y te forzan o te quieren forzar a hacerlo porque es tendencia en esta época. A su nombre. Cuando esa tendencia muchas veces va en contra de la palabra del Señor, en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué sucedía en aquella época? Que la gente en la época de Timoteo no se aferraba a la piedad
y al contentamiento. La gente no estaba totalmente consagrada al Señor. Y no estaba contenta, sino queriendo nada más era plata. Querían era dinero. Los líderes religiosos de aquella época usaban la piedad solo como fuente de ganancia. Es decir, que tomaban el liderazgo, los pastores, los líderes de aquella época, solo para hacerse ricos, para enriquecerse. A su nombre. ¿Cuántos alaban? Y no es que Dios no pueda bendecir un pastor, claro que lo puede bendecir, porque los pastores trabajan duro en la obra de Dios. Pero es que tomaban la piedad para enriquecerse. Y era tendencia en aquella época. Pero no era de Dios, como no es de Dios también ahora. Que se use la piedad como fuente de ganancia solo para que los líderes se hagan ricos. A su nombre. Ahora, cuando Pablo le dijo a Timoteo, tú no hagas eso, porque eso no es de Dios. Como eso era tendencia, en el momento que este hombre de Dios se parara para decirle no a eso, enseguida era una guerra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque eso era corrupción. Y cuando usted como cristiano sabe que algo no es de Dios y usted se para en la raya con educación, porque no se necesita pelear ni discutir para defender la obra de Dios, no es con grito, pero cuando usted se para en la raya para no ceder a la corrupción, a lo que hoy es tendencia, entonces se viene la guerra enseguida. A su nombre. Entonces se levanta la gente corrupta, se te levanta el diablo y se te viene una batalla campal. A su nombre sea la gloria. Es decir, empiezas a pelear la buena batalla de la fe. Y hay gente que cuando eso pasa, inmediatamente quieren renunciar a este camino. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando eso pasa, automáticamente quieren apartarse de Dios. Pero esto es lo que dice la Biblia. El evangelio es una guerra y lo va a hacer mientras usted se pare en la raya para defender lo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, si usted sigue la tendencia, todo el mundo lo va a abrazar. Todo el mundo lo va a abrazar. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Le darán abrazos, lo cargarán, le darán besos y usted estará en paz y el diablo lo aplaude. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, y el diablo lo va a aplaudir. Este me sirve a mí. Pero cuando usted es un hombre o una mujer de Dios que se para en la raya, eso no le conviene a Satanás. Y él se va a venir en contra de usted. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo levanta una bandera de victoria por la iglesia. Él le va a dar la victoria. Creo que desde que soy cristiano no he tenido un momento que no haya guerra. Siempre han habido batallas. Y siempre las van a haber. Uno a veces quisiera, y usted quiere, y yo también, que la cosa fuera como más suave. ¿Cuánto les ha pasado así? ¿O no es así? Sí. Uno quisiera como que, y uno quisiera, hermano, voy a hablarle claro, uno quisiera caerle bien a todo el mundo, pero se encuentra uno que no le cae bien a todo el mundo. ¿Ah? Y uno no se mete con la gente, porque uno no les hace nada, ni uno les dice nada. Y digo, pero a mí me la tienen al robo, a mí, a su nombre. Pero es lo que dice la Biblia. Es una guerra. Ahora, una guerra está compuesta de muchas batallas. Y va a haber momentos que en la presión de la guerra, va a haber momentos que usted va a perder una batalla. Que hasta 2 y 3 batallas se pueden perder.
¿Cuántos alaban? ¿O no es así? Sí, porque puede llegar un día que usted en medio de esa guerra hasta bota el chupo. ¿Cuántos alaban? Bota el chupo. Lo bota, vamos a hablar claro. Vuelve y recójalo, límpielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo soy un predicador que hablo lo que vivimos, lo del diario vivir. Pero hay gente que perdió la batalla y deja el chupo y lo quiere patear. No tiene que patear el chupo. ¿Cuántos alaban a Dios? Coge el chupo, límpielo y póngase las botas otra vez y eche para adelante, alabados el nombre del Señor. Es que es una guerra. Vea las guerras. Estudie las guerras. Una guerra se compone de varias batallas. Y en la historia hay ejércitos que han peleado guerra y hubieron batallas que las perdieron. Pero cuando perdieron algunas batallas, se atrincheraron un momento. Revisaron la estrategia de la guerra. Sanaron los heridos. Fortalecieron los débiles. Pero no se rindieron. No se rindieron. Se atrincheraron. Porque es lo que hace la milicia. Cuando se pierde una guerra, la milicia se atrinchera. A revisar qué salió mal. A revisar dónde hay que fortalecerse. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero hermano, me hicieron botar el chupo y no voy más. No, señor. Se perdió una batalla. Pero no se ha perdido la guerra. La guerra todavía sigue. Imagínese usted cuando se fundó esta iglesia. Soy un hombre que ha aprendido de Dios, que estoy en una guerra. Yo soy consciente que este es el ejército del Señor. Sí, yo tengo un general. Yo soy un líder aquí, un pastor. Pero yo no soy bruto. Analizo la cosa. Analizo que un general va a la guerra. Lleva su pelotón. Y él no va queriendo eso. Pero él va consciente que seguramente en medio de la guerra va a tener bajas. Y las tiene. Y tiene bajas y las tienen. Los ejércitos que han sido más victoriosos han tenido bajas en medio de una guerra. Y en esta iglesia han habido bajas. A su nombre. Porque yo soy consciente que estamos en una guerra. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay hermanos que hoy estaban aquí y ya no están. Porque la guerra, porque no se pararon firmes, señores. Porque aquí se dan instrucciones. Porque aquí se adiestra. Porque aquí se forman discípulos. Pero hay cosas que no me tocan a mí. Hay cosas que le tocan a usted. Y hay cosas en las que usted se tiene que parar en la raya y ser consciente de lo que usted está librando. Y yo he tenido bajas aquí. Gente que hoy estaba aquí y mañana ya no está. El diablo los arrastró y está en el mundo y es un disparate. Pero eso no es lo que a mí me va a hacer desistir. He tenido bajas, pero todavía sigo peleando en esta guerra. Alabado es el nombre del Señor. Hasta que esto se acabe. Alabado es Dios. Hasta que esto termine. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora, que me duelan las bajas, por supuesto que me duelen. Claro que me afecta. Porque yo no soy de hierro. Que un hermano se apartó, claro que me golpea. Que está en el mundo, claro que me afecta. Pero sé que es una guerra. Sé que estamos en una guerra. Ahora usted tiene que ser consciente que estamos en una guerra para que usted no sea de esas bajas. A su nombre, hermano. No, usted tiene que pararse firme. Y Timoteo está presionado, hermano. La batalla es recia. La corrupción te atacará. Esta carne se te va a levantar cuando no quieras vivir como a ella le gusta vivir. Y de paso lo terrible, cada día tienes al diablo con un fusil apuntándote, haciéndote la guerra para ver cómo te destruye. Y si usted no es consciente
que está en una guerra y usted se la quiere dar aquí y tomar esto con su avena y su pitillo, se lo lleva el diablo. Por eso es que mucha gente en las bajas son la gente que caen, porque se relaja, y aquí uno no se puede relajar. Imagínense una guerra, usted no lo ve al soldado allá en medio de la guerra con una maquita guindadita, echándose fresco, tráiganme un refresco, ahí le cae la bomba, le cae la granada y lo matan. No, el soldado que está en guerra anda vigilante, alabados el nombre de Dios. Si usted sabe que está en una guerra, tiene que estar de día y de noche alerta, alabados el nombre del Señor, orando, ayunando, leyendo la Biblia, porque es una guerra en la que nosotros estamos. No lo voy a demorar mucho. A su nombre. Entonces nosotros, ¿qué nosotros estamos haciendo? Quizás esta semana no fue la semana suya. Y quizás el chupo rodó. ¿Cuántos alaban? Y quizás hoy ni quería venir aquí. A su nombre. Pero vino como pudo, pero vino. Y eso es importante que usted está aquí. Pero eso no quiere decir que ya todo se acabó. No. Es una guerra en la que nosotros estamos. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, no voy a adelantar porque no terminaría hoy aquí. Tiene muchas cosas. Porque el apóstol le da un mandamiento. Mire, le habla, huye de estas cosas, de la ganancia deshonesta. Pero le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cuando tú quieres vivir con estas cosas, eso es guerra que te viene. Eso es guerra que te viene. Eso es pelea que vas a tener. Lo que tú tienes que saber es que en una guerra cada soldado tiene sus armas, tiene una dotación, como llaman ellos en términos militares. Y tú tienes tus armas. ¿Cuál es el asunto aquí? Que no se puede pelear esta guerra con las armas carnales, porque ahí donde nosotros botamos el chupo. La Biblia dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortaleza. ¿Cuántos alaban? Te está atacando el enemigo, te la tienen al rojo, tú tienes un arma. Ora, ora y llora, alabado es el nombre de Dios. Te está atacando el enemigo, te sientes débil, ayuna. Te ataca el enemigo, no respondas con armas carnales. Él te habla, háblale como Cristo, háblale con la palabra de Jehová, háblale con la Biblia, háblale los versículos que dice Dios, enfréntalos con la palabra. Con la palabra. Ahora yo quiero, no voy a alargarme mucho. Quiero que usted mire algo. Lea conmigo el verso 13. Todo el mundo, por favor, lea conmigo el versículo 13. ¿Cómo dice el versículo 13? ¿Cómo dice? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Óigame bien. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Hermano, yo creo que el mayor ejemplo aquí para seguir de la valentía de un soldado es Jesucristo. Él ya puso el pecho. Él ya lo puso. ¿Cuántos alaban? Él ya colocó el pecho. A su nombre. ¿Y cuándo lo colocó? Cuando vino a la tierra. ¿Y cuándo lo colocó? Cuando lo llevaron delante de este Señor. Delante de Poncio Pilato llevaron a Cristo. Y Poncio Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús sabía que afirmar eso le costaba la vida. Y dijo: yo lo soy. ¿Y qué? ¿Cuántos alaban? Yo lo soy, ¿y qué? ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, yo lo soy. ¿Y qué?
A su nombre, hermano. Tenía las botas puestas. Sabía que le iba a costar la vida. Era bravo. Entonces, con un general de esto que ya puso el pecho, ¿acaso eso no es suficiente inspiración para nosotros? ¿Por qué cree que ascienden a una persona general? Porque lleva un recorrido. ¿Usted no cree que un general es cualquier San Juan de los Palotes? No. Es una persona con un recorrido. Todo el mundo no es un general. Cuando hablo de un general, mire aquí. Ahí está todo. Ahí están sus credenciales. Aquí tiene un poco de estrellitas y un poco de cosas bien bacanas. A su nombre, hermano. Pero ¿por qué no pasó para llegar ahí? ¿Qué no vivió? A su nombre, hermano. ¿Por dónde no pasó? ¿Por dónde no pasó Jesucristo? ¿Qué no le hicieron aquí en la tierra? Y lo afrentaron, lo atacaron, le decían que estaba endemoniado. Así le dijeron. La mamá y los hermanos llevaron una pita para cogerlo porque estaba loca. Lea allá en Marcos 3. No dice la pita, eso se lo pongo yo acá. ¿Cuántos alaban a Dios? No, porque para agarrar a un loco llevan una cabulla, algo así. Allá fueron a cogerlo porque decían que estaba fuera, decían que estaba loco. Todo eso era una guerra contra Jesús. Sin embargo, llega delante de Poncio Pilato. Que Poncio Pilato le dijo: a mí no me dicen nada. Yo tengo el poder para soltarte o para matarte. Y Jesús le dijo: ninguna autoridad tendría contra mí si no te la diera el cielo. ¿Eres el rey de los judíos? Lo soy. Sabía que lo estaba sentenciando a la muerte. Eso lo iba a sentenciar a la muerte. Y llegó a la muerte, pero no retrocedió, aunque eso no era fácil. Eso era terrible. La muerte en cruz era lo más terrible que había. Y llegó allí, hermano. Y entonces el apóstol Pablo le está poniendo de ejemplo a Timoteo para seguir esta guerra. Le está poniendo de ejemplo a Jesucristo. Esa es nuestra inspiración. Nuestro general. Un general que luego que murió tiene el poder, porque la muerte no lo pudo retener, sino que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Alabado es el nombre de Dios. Allá a la diestra del Padre. La recompensa en esta guerra lo dice el versículo 12. La vida eterna. Así que usted tiene que pararse en la raya. Y no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, lo que le esté sucediendo. Este es el Evangelio. Bienvenido. Este es el Evangelio. Bienvenido aquí a la casa. Este es el Evangelio. Una guerra. Este es el Evangelio. Una lucha. Si lo quiere vivir como dice la Biblia. ¿Cuántos alaban? Pero si no, si quiere hacer otra cosa, si usted quiere ser un mundano o quiere vivir un evangelio chabacano, usted no va a vivir nada de estas cosas. Si usted ve la tendencia, usted no va a ser atacado por nadie. No, usted. Todo el mundo lo va a abrazar. Pero la recompensa del infierno, colóquese sobre sus pies. Dije que no le iba a cansar. Cierre sus ojos por un momento.